Otro tema, sepsis. Muy bien. Sepsis, todo es inespecífico, doctores. Neonato que va mal, ¿no? Ahí está. Distrés, inestabilidad térmica, hemodinámica, todo, cualquiera. O sea, un neonato que no va bien debe estar dentro del diagnóstico de sepsis neonatal, ¿ya? A eso hay que sumarle los factores de riesgo. ¿Qué pasa si yo voy a recibir un neonato y me dicen, doctor, el neonato tiene 32 semanas de gestación? Ponderado fetal a la ecografía, te van a preguntar, ¿no? Ponderado fetal, 2 kilos, 2 kilos. Ya te asustas, ¿no? Bajo peso, prematuro. Entonces, cuando tienes factores de riesgo para sepsis, se habla de sepsis, sospecha de sepsis, ¿no? Cuando ya hay exámenes auxiliares, ya hay una sepsis probable. ¿Cuáles son los exámenes auxiliares que nos ayudan? Ahí está. El hemograma, la clínica, ¿correcto? La clínica, hemograma, ¿no es cierto? PCR, procalcitonina, interleuquina 6, ya siendo más sofisticados. Si salen positivos, ya nos hablan de una sepsis probable. ¿Y cuándo hablamos de una sepsis confirmada? Cuando hay un cultivo positivo, ¿no? Urocultivo, líquido cefalorraquídeo o hemocultivo positivo. Muy bien, las causas más frecuentes, no se olviden, está el estreptococo beta hemolítico del grupo B, que es el Agalactae, que es positivo, y el gran negativo es el E. coli. Y listeria, no se olviden, listeria es edades extremas, ¿no? Neonatos y ancianos. ¿Cuándo tú sospechas listeria? Doctores, te hablan de un niño prematuro. Cuando yo te digo líquido meconial, ¿con quién lo asocias? ¿Prematuro o posmaduro? Posmaduro. Pero si tienes prematuro más líquido meconial y es infección, listeria. Prematuro con líquido meconial, listeria monocitógenes. Segundo lugar, pseudomonas. Sepsis tardía, cuando sobrepasa los 7 días. ¿Quién está? Los mismos, pero otros serotipos. ¿Quién? En el beta hemolítico Agalactae está el serotipo 3 y el E. coli con antígeno K1. ¿Correcto? O sea, ese es para la sepsis tardía. Y la nosocomial, el más frecuente es S. epidermidis, coagulasa negativo. Y el coagulasa positivo, Staphylococcus aureus. Y pseudomona y también cándida, ¿correcto? Cándida, muy bien. Tratamiento, no se olviden, AMPI, amica, ampigenta, ¿no? Ampicilina se da 100 miligramos kilo día. Si es menos de 7 días, lo dividimos cada 12 horas. Si es más de 7 días, cada 8 horas. La dosis de ampicilina para sepsis es 100 miligramos kilo día. De gentamicina es 5 miligramos kilo día. Si es amicacina, 15 miligramos kilo día. Doctor, ¿y qué pasa si hay meningitis? Si hay sospecha de meningitis, le haces punción lumbar, sale positivo, las dosis se duplican. ¿Cuánto será entonces de ampicilina? Dosis para sepsis, 200 miligramos kilo día. Cefotaxima, 200 miligramos kilo día. Si queremos utilizar ceftriaxona, 100 miligramos kilo día. Dosis de sepsis con meningitis. Muy bien. Respondemos preguntas. A ver, recién nacido de 2 días de edad es llevado al Belestar porque está hipoactivo, pobre succión. Ya está, ¿no? Clínica. Sepsis probable. Antecedente de madre sin control, RPM prolongado, ¿no? Más de 18 horas prolongado, factor de riesgo de sepsis. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Es una sepsis neonatal. ¿Temprana o tardía? Temprana, pues, porque es en los primeros 7 días de vida. ¿Cuál es la sepsis que más mata, doctores? ¿La temprana o la tardía? Más mortalidad, la temprana. Pero la que deja más secuelas o más morbilidad es la tardía. Encefalopatía hipóxica isquémica, que está en la clave B, doctores, no te olvides que es la causa más frecuente ¿de qué? De convulsión neonatal. Convulsión neonatal. En un atérmino,
Pero si es un prematuro, hemorragia intraventricular. Hemorragia intraventricular. Pero es en un término, encefalopatía hipóxica isquémica. Ya está. Doctores, ¿cuándo hablamos de asfixia perinatal? Asfixia perinatal es cuando hay acidosis metabólica, Apgar bajo de 0 a 3 puntos y clínica neurológica. Criterios de asfixia perinatal: Apgar bajo, acidosis metabólica y clínica neurológica. Entonces acá, claro, nos dan clínica neurológica, pero no hay los otros criterios, ¿no? Muy bien. Recién nacido de 30 minutos de edad, 38 semanas, nacido en domicilio, parto domiciliario, placenta conectada, o sea, lo han pinzado, no lo han cortado. La complicación más probable, esto es lo que llamamos parto domiciliario, parto sucio, y la complicación más probable y más temible es la sepsis, pues, la sepsis precoz. Infección, ¿no? Incluso onfalitis, y eso puede ser un punto séptico, ¿no? Y la onfalitis en el recién nacido causa trombosis de la vena portal. Por eso cuando te pregunten en el recién nacido cuál es la causa más frecuente de hipertensión portal, la onfalitis. La onfalitis es la causa más frecuente de hipertensión portal en el recién nacido, porque forma trombos en la vena portal. Siguiente pregunta. Recién nacido post término, que a las 16 horas tiene fiebre, succión débil, flácido, antecedente de ITU en el tercer trimestre. El diagnóstico probable es sepsis neonatal, tratamiento es ampigentamicina, no hay que dudarlo, ¿no? 16 horas de vida es una sepsis precoz, el tratamiento de elección es ampigenta. Tratamiento de elección para la infección por listeria, ampicilina, ¿no? Ampicilina cubre a los gram positivos como listeria, ¿ya? Y al estreptococo beta hemolítico del grupo B, a la lacteal. Seguimos, infecciones neonatales. Miren, en el tétanos neonatal, ¿por dónde entran las esporas del tétano, de Clostridium tetani? Por el cordón. Por eso también el parto sucio puede producir tétanos neonatal. ¿Cuál es el antibiótico de elección, doctores? Las guías dicen metronidazol. Metronidazol es el antibiótico de elección. Y como segunda alternativa, penicilina. Penicilina. Muy bien, aparte de la antitoxina tetánica, ¿no? Y aparte de relajantes musculares como fenobarbital, benzodiazepinas. Siguiente, neonato de 5 días cuya madre sin control prenatal fue atendida empíricamente, es hospitalizado el neonato porque tiene irritabilidad, y acá está el dato, espasmos musculares ante diferentes estímulos, está hiperreactivo. Y también acá está el otro dato, hiperextensión corporal, lo que vemos acá, ¿no? ¿Esto cómo se llama? Opistótonos, hiperextensión corporal, con aducción de brazos, como bien, aducción pegado al tórax, hiperextensión de cuello, ahí está, opistótonos. Esto, doctores, nos hace el diagnóstico ¿de qué? De tétanos neonatal. Por eso en el tratamiento hay que dar relajantes musculares, etc. Niño nacido de parto normal, hace 2 días, desde hoy presenta edema, y acá está el datito, doctores, abundante secreción purulenta en ambos ojos. El diagnóstico es conjuntivitis por, miren, ahí están los gráficos, ahí está, miren ese neonato con secreción hiperpurulenta, hiperaguda, porque es la que se produce en los primeros días. ¿Quién es? Gonococo es la causa. El tratamiento en el recién nacido lo podemos dar con ceftriaxona, 125 miligramos intramuscular, dosis única, y también con macrólidos como eritromicina, 40-50 miligramos kilo día. ¿Ya?
Muy bien. Se hace una gonocosemia, porque puede hacer artritis o sepsis por gonococo. Ahí damos la ceftriaxona por 7 días. Si es tardía, la causa más frecuente es clamidia, causa más frecuente de conjuntivitis neonatal. Antes era la química por nitrato de plata. Incluso algunos exámenes marcan como clave la química, pero de las infecciosas, la más frecuente es clamidia trachomatis, ¿ya? La que se llama conjuntivitis de inclusión. De ahí está estafilococo herpética, vesículas, y la úlcera corneal que deja es la llamada úlcera dendrítica. Úlcera dendrítica, herpes. Muy bien, seguimos. A ver, esto de enterocolitis necrotizante es una emergencia quirúrgica, ¿no? Vamos a ver que es una patología típica de ¿quién? De recién nacidos prematuros, ¿no? Que se presentan en las 2 primeras semanas de vida. Cursa con distensión, dolor abdominal, vómitos, pero el dato, doctor, que te debe hacer, por eso cuando te digan un dato de gravedad, un signo de gravedad en el neonato, es tener vómitos fecaloides o tener, peor todavía, lo que dice acá, deposiciones hemorrágicas, heces con moco y sangre, con dolor abdominal, signos de gravedad. ¿Qué debe sospechar? Si es prematuro, enterocolitis necrotizante. Si es a término, descarta vólvulo de intestino, ¿ya? Vólvulo de intestino. Muy bien. Entonces, no te olvides que si te dicen un neonato con dolor abdominal, distensión abdominal y heces con moco y sangre, 2 diagnósticos: enterocolitis necrotizante y vólvulo de intestino, ¿ya? Puede ser de delgado o grueso, etc. Muy bien. La radiografía, miren cómo se ve, miren las asas, miren acá esta radiolucidez que se ve alrededor de las asas. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama neumoperitoneo, neumatosis intestinal. Eso se llama neumatosis intestinal. Y eso es signo ominoso de que se va a perforar ya el intestino. Entonces, cuando hay eso, el neonatólogo ve eso, interconsulta cirugía, ¿no? Muy bien. Recién nacido, posasfixia, en mal estado, con inestabilidad, etcétera. Miren, vómitos, distensión, allá, y heces sanguinolentas. El factor de riesgo, si bien es cierto, es prematuro, pero también estos datos de asfixia, infección, ¿no? Porque recuerda que esta enterocolitis necrotizante se produce por una isquemia del intestino, hipoxia, isquemia del intestino, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Enterocolitis necrotizante. Hirschsprung va a debutar con ausencia del meconio en más de 48 horas, ¿correcto? Y distensión abdominal. Dolor, distensión abdominal, vómitos que pueden ser facoloideos, pero heces sanguinolentas no. Heces sanguinolentas. ¿Por qué? Porque ¿qué es el Hirschsprung? Obstrucción. Entonces, si hay obstrucción, no hay meconio. No hay meconio, no hay heces sanguinolentas, ¿ya? Muy bien. Ilio meconial, no se olviden, si diagnostican, doctor, ¿qué es el ilio meconial? Es cuando el meconio se impacta. ¿En dónde? El nombre lo dice, en el ilio, en el intestino delgado, que es la parte más estrecha del intestino delgado. Cuando tú diagnosticas, doctor, ilio meconial, debes pedir, ¿qué cosa? Un test de sudor para descartar fibrosis quística. Si el meconio se impacta en rectos sigmoides, ¿cómo se llama eso? Síndrome de tapón meconial. Síndrome de tapón meconial es cuando el meconio se tapona ya no en ilion, sino en rectos sigmoides. Y ahí, ¿qué debes diagnosticar? Le haces un tacto rectal al neonato y ¿cómo encuentras la ampolla rectal? Con heces, ¿no? Impactadas, ¿ya? Entonces, un megacolon funcional, estreñimiento. O
si ves que la ampolla fecal, la ampolla rectal está vacua, vacía, entonces tienes que descartar Hirschsprung. Ampolla rectal vacua, Hirschsprung, que es una ganglionosis, ¿ya? Muy bien. Lactante de 21 días de nacido, con bajo peso, presenta sangre con heces, y ahí está el dato, miren, neumatosis intestinal en la radiografía. Por lo tanto, el diagnóstico es enterocolitis necrotizante. Muy bien. Recién nacido de 36 semanas con antecedente RPM, coreoamnionitis, presenta signos de distrés respiratorio. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Taquimia transitoria será? No, es más a término, cesárea, parto precipitado, no. Membrana hialina es prematuro, pero 36 semanas será prematuro para membrana hialina. ¿Qué hemos dicho? ¿Cuál es el periodo crítico? 24-34 semanas, que es donde hay déficit de surfactante. Pero 36 ya no, pues, ¿no? Puede haber, pero ya baja el riesgo. Y más bien te están dando riesgos de ¿qué? De infección. Riesgos de infección con distrés respiratorio, diagnóstico, neumonía congénita. ¿Estamos? Neumonía congénita. Ya está. Doctor, si un adulto hace paro, ¿cuál es la causa más frecuente de ese paro? ¿Cardíaco o respiratorio? Cardíaco, ¿no? Cardiopatía isquémica, infarto. Pero si un neonato hace paro, ¿cuál es la causa más frecuente? Hipoxia, respiratorio, asfixia, hipoxia. Hay una insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, acá cuando te dicen, doctor, la asfixia perinatal se caracteriza ¿por qué? ¿Hiperoxia o hipoxia? Hipoxia, ¿no es cierto? Hipoxia. ¿Y cómo estará el CO2? ¿Alto o bajo? Si hay una insuficiencia respiratoria, o sea, porque está trabajando mal la función respiratoria, no entra oxígeno y no sale CO2. Por lo tanto, hay hipoxia con hipercapnia. Y acidosis metabólica, ¿no? Ácido láctico elevado. Acidosis metabólica. Claro, si hay hipercapnia también va a haber acidosis respiratoria, o sea, es mixta, ¿no? Pero hemos dicho la definición de asfixia perinatal: acidosis metabólica, clínica neurológica y Apgar bajo, ¿ya? Muy bien, la clave es la D. Seguimos. En la reanimación en neonatal, si después de realizar la estimulación táctil y permeabilizar la vía aérea del neonato no presenta respiración, ¿usted considera qué cosa hacemos? Entonces, doctor, miren el algoritmo, rapidito nomás. ¿Qué preguntábamos? 3 cosas, ¿no? Edad gestacional, cómo está respirando y el tono. Si alguna de ellas es patológica, o sea, te dicen prematuro o posmaduro, respiración laboriosa o agónica, o flácido, si alguna de las respuestas es patológica, hacemos a todos le hacemos las medidas generales. ¿Cuáles son las medidas generales? Secado, posicionamiento de olfateo, secado y estimulación. A algunos les aspiramos. ¿Qué aspiramos primero? Orofaringia, luego nasofaringia. ¿Qué pasa si todo es normal? No es, doctor, es un nacido a término, ¿correcto? Tiene buen tono, etcétera. Entonces hacemos contacto piel a piel, ¿no? Le damos a su mamá contacto piel a piel, medidas generales también, ¿no? Secado, etcétera. Ya está. Pero ¿qué pasa si alguna respuesta es patológica? Hacemos medidas generales, pero evaluamos. Ahora sí ya no le damos a la madre. Si todo está normal, le damos a la madre contacto piel a piel. Pero si alguna de esas respuestas es patológica, doctores, hacemos medidas generales, palpamos el cordón, la base del cordón umbilical y contamos la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Y vemos si la frecuencia cardíaca es normal o no. Si la frecuencia, como está acá, doctores, sale menos de 100, ¿qué debemos hacer? O está en apnea. Cuando nace el neonato, ¿qué haces tú? Secas y estimulas de paso. Después de eso, entonces tú evalúas cómo está su respiración. Ya estaba en apnea. Recuerden que hay una apnea primaria, ¿no? Que es un transitorio. O sea, el niño no respira, lo estimulas y empieza a llorar. Esa es una apnea primaria, fisiológica. Pero la apnea secundaria, ¿cuál es? El niño no respira, le estimulas y sigue no respirando.
esa es una apnea secundaria y esa sí es patológica. Entonces, estás en dos casos, frecuencia cardíaca menos de 100 o apnea secundaria. ¿Qué debes hacer? Ventilación a presión positiva. De fe, ventilación a presión positiva con ambú, mascarilla autoinflable, etc. ¿Ya? Como está acá. Ventilación a presión positiva. Revalúas nuevamente. Miren, este es el segundo de oro, ¿ah? Segundo de oro. Evalúas medidas generales, frecuencia cardíaca. Si está bajo o está en apnea secundaria, ventilación a presión positiva. ¿Estamos? Si lo revalúas y sigue menos de 100, vuelves a revaluar tu técnica de ventilación presión positiva. Si todo está bien, vuelves a medir tu frecuencia y sale menos de 60, ojo, menos de 100 frecuencia, ventilación a presión positiva. Frecuencia cardíaca menos de 60, compresión torácica. Pero antes de comprimir, ¿qué tienes que hacer? Intubar al paciente. ¿Ya? Porque tu compresión, ¿cuánto va a ser? 3, 1. 3 comprimes, 1 ventilas. Haces de eso 30 veces, o sea, 90 compresiones, 30 ventilaciones. Eso es un ciclo y eso lo haces en 1 minuto. 90 compresiones, 30 ventilaciones en 1 minuto. ¿Cuándo? Cuando la frecuencia cardíaca está menos de 60. Revalúas, doctor, menos de 60, epinefrina. ¿Correcto? ¿Estamos? O sea, fármacos inotrópicos. ¿Ya? Ese es el algoritmo de la reanimación. O sea, tú cuando recibes un neonato, como te había explicado, edad gestacional, tono y respiración. Si todo está bien, le das a su mamá, contacto piel a piel, nada más. Si alguno de estos es patológico, entonces haces el triangulito, ¿no? A todos les vas a hacer tus medidas generales, ¿no? Secado, estimulación, aspiración. Mides tu frecuencia cardíaca, menos de 100, ventilación, presión positiva. Vuelves a medir tu frecuencia cardíaca, menos de 60, compresiones torácicas, ¿no? Relación 3:1, pulgar, acá hay la regla del tercio, ¿no? La relación es 1:3, una ventilación, 3 compresiones. ¿Cuánto comprimes el diámetro anteroposterior del torso? 1/3. 1/3 del diámetro anteroposterior. ¿Dónde comprimes? En el tercio inferior del esternón. Técnica de los 2 pulgares. Ya está. Vuelves a revaluar tu frecuencia cardíaca. Menos de 60, epinefrina. ¿Por dónde le das epinefrina? ¿Endotraqueal o endovenoso? ¿Cuál es mejor? Endovenoso. ¿Qué vía le vas a poner? Por la vena umbilical. Cateterizan la vena umbilical. ¿Ya? Si no podemos tener acceso vascular, intubación endotraqueal. ¿Ya? Muy bien. Cuando damos endovenoso, intubación endotraqueal, ¿cuál es la titulación de la adrenalina? No se olviden que es 1 en 10.000. ¿Ya? 1 en 1000 es subcutánea, que lo utilizamos en el shock anafiláctico. Subcutánea, 1 en 1000. Si lo utilizamos endovenoso, es 1 en 10.000. Entonces a tu ampollita le pones 9 mililitros de suero fisiológico y lo diluyes. De lo que estaba en 1 en 1000, 1 en 10.000. Muy bien, ¿ya? Eso, doctores, por eso te decía que solamente el 10% de los neonatos van a necesitar alguna reanimación. Miren, la mayoría hacen esto. Todo está normal y le das a su mamá. 90%. 10% va a requerir alguna medida. Y 1% va a requerir ya alguna medida adicional de reanimación. ¿Ya? Muy bien, sabiendo eso, doctores, entonces contestamos la pregunta. Y decimos, a ver, sigamos con la separata. Dice, en la reanimación neonatal, si después de realizar estimulación táctil y permeabilizo la vía aérea, no presenta. Entonces, ¿qué hiciste? Tu medida general, ¿no? Estimulaste, aspiraste, secaste. Evalúas y el niño sigue en apnea. ¿Qué le das? Ahí están, medidas generales. Y está en frecuencia cardíaca menos de 6 o apnea secundaria, ¿no? Porque no respira. ¿Qué le das? Ventilación a presión positiva. ¿Cuál es la clave? La D, realizar ventilación con ambú.
con AMBO. Muy bien. Doctor, ¿cuándo damos CPAP? ¿Qué es el CPAP? Recuerden que ventilación a presión positiva, esto es intermitente, ¿no? Insuflas, le das presión, dejas de insuflar, etc. Es intermitente. En cambio, este es darle oxígeno de manera continua, o sea, ventilamos de manera continua. Ese es CPAP, ¿no? Ventilación a presión continua. ¿Cuándo indicamos CPAP? El CPAP lo indicamos, miren, cuando la frecuencia cardíaca es más de 100. O sea, para diferenciarlo de esto. Pero, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que está mal? Su respiración está laboriosa. O sea, lo ves medio disneico al neonato, ¿no? Con distrés. Respiración laboriosa o el color. ¿Qué va a tener? Cianosis. Cianosis persistente. Esa es la indicación de CPAP. ¿Ya? Frecuencia cardíaca normal. La respiración es laboriosa o tiene una cianosis persistente. Entonces damos CPAP. ¿Ya? No ventilación presión positiva. Porque recuerden que el oxígeno genera radicales libres y también es tóxica, o sea, no es que es muy beneficiosa. Por eso, ¿cuánto de oxígeno suplementario es mejor darle? Antes, ¿qué hacían, no? 100%, ¿no? Prematuro, nacía mal, ¿no? Como hemos visto, frecuencia cardíaca baja, ¿cuánto de oxígeno le metían? De FiO2. Hay que darle al máximo, pues, 100%. Pero de ahí que se dieron cuenta. No, le genera más complicaciones, retinopatía del prematuro, etcétera, encefalopatía. Entonces, ¿qué dijeron? No hay que dar ni poco ni mucho. Entonces, ¿cuál es lo normal? Entre 30 y 90% de FiO2. Eso es lo mejor. ¿Ya? Mejor si es menor, ¿no? Y el neonato se estabiliza, obviamente. Muy bien, la respuesta, doctor, es la D. La siguiente, si recibes un recién nacido a término, flácido, no respira, se le coloca una cuna con calor radiante, se le seca, recibe estimulación. Mira, nació flácido, bajo tono, no respira. A todos le vas a hacer esto, sin discriminación. Entonces, secas, estimulas, aspiras. Ya está, hiciste eso, pero el neonato no responde. ¿Y la frecuencia cardíaca cuánto está? 80. La frecuencia cardíaca está en 80. ¿Cuál es la conducta, doctores? Ventilación a presión positiva. ¿La tenemos? Sí, ¿no? Ya está, la clave B. Doctor, ¿cuándo marcarías la A de frente? Te dan este caso y te dicen líquido, ¿de qué color? ¿Claro o meconial? Meconial. ¿Qué pasa, doctores? Miren, si a este caso clínico te dijeran líquido amniótico de tipo meconial, ¿la clave será siendo la B? Doctores, ¿seguimos? ¿Sí? El mismo caso, pero te dice líquido meconial. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave, Julio? Si el mismo caso y te dice líquido meconial. Intubamos, muy bien. No, eso es cuando el líquido es claro. ¿Ya? Si es meconial, ¿qué dijimos al inicio entonces? Si nace flácido, hipotónico y el líquido es meconial, te olvidas de todo, intubas y aspiras. ¿Correcto? Flácido, hipotónico, con líquido meconial, intubas y aspiras. ¿Ya? No se olviden de ese dato, ¿eh? Ya mismo.